La mayoría de nosotros no queremos ser vistos como cobardes. En el fondo, deseamos mantenernos firmes, no renunciar a lo que hemos construido y resistir hasta que las cosas mejoren. Por eso seguimos trabajando en empleos que nos desgastan, incluso cuando el ambiente es tóxico. Permanecemos junto a amistades dañinas y seguimos en relaciones que nos hieren, aunque ya hayamos intentado una y otra vez cambiar la forma en que nos tratan. Pero llega un punto en el que la pregunta se vuelve inevitable. ¿Realmente vale la pena seguir aquí? A veces, nuestra mejor opción no es resistir, sino alejarnos de verdad. Decidir irse parece algo sencillo desde fuera, pero en realidad es una de las decisiones más complejas que podemos tomar. Está influida por nuestros miedos, por nuestros apegos y por todo aquello que sentimos que podríamos perder. En el fondo, todo se reduce a una pregunta muy simple, pero difícil de responder. ¿Esta situación es realmente buena para mí, o debería seguir adelante sin ella? Muchas personas creen que alejarse es un acto de debilidad, y lo curioso es que, casi siempre, quienes piensan así son precisamente los que más se benefician de que uno se quede. Para ellos, nuestra permanencia sostiene el poder que ejercen sobre nosotros. Por eso, alejarse también es una forma de recuperar el control. Cuando nos vamos, mostramos que no dependemos del resultado, y eso fortalece nuestra posición. Aún así, a la mayoría le cuesta irse. Resulta extremadamente difícil dejar atrás aquello de lo que estamos profundamente apegados. El apego es una de las razones principales por las que nos quedamos en lugares que nos lastiman. Tememos alejarnos porque estamos emocionalmente atados a eso que queremos abandonar. Y ese algo puede ser incluso algo que todavía no poseemos. Por ejemplo, podemos desear con intensidad un automóvil específico. Pasamos meses mirándolo en Internet, imaginándolo, proyectándonos dentro de él. Antes incluso de comprarlo, ya hemos creado un vínculo emocional. Ese mismo mecanismo se aplica a personas, objetos, ideas, lugares, proyectos, animales, a casi todo aquello a lo que le tomamos cariño. Pero ese cariño tiene un precio. Lo que amamos obtiene poder sobre nosotros, y quienes controlan eso que deseamos también tienen poder sobre nuestras decisiones. Si una pareja, un socio o un amigo nos maltrata, pero estamos profundamente apegados a lo que nos da, alejarnos se vuelve doloroso. Porque irnos no solo significa librarnos del sufrimiento, sino también renunciar a algo con lo que estamos emocionalmente entrelazados. Escapamos de lo que rechazamos, pero también perdemos aquello que deseamos. Otra razón por la que cuesta tanto irse es el miedo a lo desconocido. Tememos lo que pueda haber del otro lado si abandonamos una situación familiar. No sabemos si será mejor o peor. Podemos detestar nuestro trabajo, pero creer que afuera nos esperan cosas aún peores. Podemos vivir en un matrimonio tóxico y sentir el deseo de huir, pero temer que nuestra vida se derrumbe si lo hacemos. La incertidumbre del futuro puede ser tan aterradora que nos paraliza. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo saber cuándo es realmente el momento de alejarse? El filósofo estoico Epicteto utilizó una metáfora sencilla para hablar de esto. Imagina que hay un fuego en tu casa que produce humo. Mientras el humo sea moderado y exista ventilación suficiente, puedes permanecer ahí. Pero si el humo se vuelve excesivo y dañino, lo más sensato es abandonar la casa. Esta imagen nos ayuda a entender cuándo es momento de alejarnos de una situación que nos hace daño. El problema es definir qué significa exactamente demasiado humo. En algunos casos es evidente, como en situaciones de violencia física. Pero en muchos otros, el daño es más sutil, más difuso, y eso dificulta la decisión. A veces el humo nos rodea de tal manera que incluso nos impide ver con claridad. Una forma práctica de identificar ese humo es hacer un análisis de costo-beneficio, es decir, evaluar qué ganamos y qué perdemos al quedarnos en determinada situación. Los beneficios son las razones por las que entramos ahí en primer lugar: estabilidad, afecto,
seguridad, costumbre, compañía, promesas de futuro. Pero los costos son todo aquello que nos deteriora. Estrés, ansiedad, humillaciones, desgaste emocional, frustración, pérdida de autoestima, problemas de salud. Cuando los costos superan claramente a los beneficios, podríamos decir que hay demasiado humo en la casa. Y aún así, muchas veces seguimos quedándonos. ¿Por qué? En gran parte por lo que se conoce como la falacia del costo hundido. Esta idea explica por qué las personas permanecen en situaciones dañinas solo por todo lo que ya han invertido en ellas. Tiempo, esfuerzo, años de vida, dinero, energía emocional. El matrimonio es un ejemplo claro de esto. Cuando una relación ya está rota, cuando el daño es evidente, marcharse puede sentirse como aceptar que todo lo que se invirtió, se perdió. Y eso duele. Pero seguir en una situación solo porque ya se ha sufrido demasiado por ella, es una trampa. El pasado no se recupera, quedándose en el humo. De hecho, lo más probable es que se pierda aún más si no se toma una decisión. Reconocer esta falacia nos permite tomar decisiones basadas en el presente y en el futuro, no en el apego a lo que ya no tiene remedio. Cada momento que pasamos, respirando en un ambiente tóxico, es un momento que no vivimos en condiciones más sanas. Cada día que permanecemos en una relación rota, en un trabajo que nos destruye, es un día que podríamos estar viviendo de otra forma. Aquí entra también el concepto del costo de oportunidad. Cada vez que elegimos quedarnos, renunciamos automáticamente a todo lo que podría existir fuera de ese lugar. Tal vez haya una vida distinta esperándonos, relaciones nuevas, oportunidades, crecimiento, tranquilidad. Pero al no irnos, sacrificamos todo eso sin siquiera explorarlo. Hasta aquí, todo parece bastante lógico y racional. Sin embargo, las decisiones humanas rara vez son completamente lógicas. Muchas veces elegimos desde el miedo, desde la culpa o desde deseos que ni siquiera comprendemos del todo. Desde este punto, la idea de alejarse ya no se enfoca tanto en huir de lo que duele, sino en acercarse a algo nuevo. Porque cuando dejamos algo atrás, no solo estamos cerrando una puerta, también estamos abriendo otra. Creemos que al irnos caminamos hacia un gran vacío oscuro, como si nuestra vida se acabara ahí. Pero en realidad, siempre hay algo hacia lo que avanzamos, aunque al principio no lo podamos ver. Y aquí aparece una contradicción interesante. Vivimos en un mundo inmenso, pero muchas veces nos aferramos solo a una pequeña burbuja. Permanecemos en el mismo lugar donde nacimos, rodeados casi de las mismas personas, con las mismas rutinas. Esa burbuja se siente segura, conocida, familiar. Y por eso cuesta tanto imaginar la vida fuera de ella. Sin embargo, en ciertos momentos es necesario romper esa burbuja. A veces por necesidad, otras por un profundo anhelo de comenzar de nuevo, de soltar un pasado que ya no nos representa. Ese impulso de hacer las maletas e irse suele aparecer con fuerza, incluso cuando no sabemos explicarlo. Este deseo no es nuevo. Puede que esté ligado a algo muy antiguo en nosotros, a una herencia nómada que aún vive en la mente humana. La vida de Nietzsche es un ejemplo muy claro de esto. Nietzsche no solo escribió sobre la distancia, la soledad y la transformación de los valores, también vivió ese impulso de huir, de romper con su pasado, de abandonar entornos que lo sofocaban. En uno de los momentos más oscuros de su vida, alrededor de 1879, su salud estaba gravemente deteriorada, su relación con Wagner se había roto, y su carrera académica se había convertido en una prisión. Todo a su alrededor le recordaba el fracaso. Su cuerpo estaba enfermo, su mente agotada, y su futuro parecía vacío. Esa acumulación de dolor despertó en él un deseo intenso de desaparecer, de convertirse en un viajero solitario, en un pensador sin patria. Soñaba con Italia, con el sur, con la luz, con cualquier lugar donde pudiera reconstruirse.
Y cuando finalmente se marchó, su vida cambió. Vagó por distintas ciudades, escribió algunas de sus obras más importantes, encontró momentos de claridad, creó nuevos vínculos. El deseo de huir, que había nacido del dolor, se transformó en una nueva forma de habitar el mundo. Nietzsche descubrió que su bienestar dependía enormemente del entorno, el clima, la luz, la altitud, el paisaje. Repetía que necesitaba cielos claros, tanto afuera como dentro de sí. Y aunque podría haber encontrado cierta paz, simplemente cambiando sus hábitos o su manera de pensar, en ese momento, el acto de partir era, para él, una necesidad vital. A veces, marcharse no es un capricho, es una forma de sobrevivir. Y así como él encontró alivio moviéndose de un lugar a otro, muchos de nosotros sentimos que escapar podría ser la única forma de respirar. Pero aunque ese impulso es comprensible, no siempre es la solución. Porque cambiar de ambiente no garantiza cambiar de vida. Al final, allí donde vamos, llevamos con nosotros nuestra historia, nuestras heridas y nuestras tendencias a la tristeza o a la insatisfacción. Podemos vivir viajando, mudándonos de ciudad en ciudad, creyendo que cada nuevo paisaje traerá consigo una nueva felicidad. Muchas personas lo hacen. Se mudan buscando un golpe de aire fresco, una especie de reinicio emocional. Y aunque esa novedad puede darnos alivio temporal, pronto nuestra mente nos alcanza. La emoción del comienzo se disipa, y volvemos a encontrarnos con nosotros mismos. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Para ellos, la felicidad no depende del entorno, sino de la mente. De nada sirve cambiar de país, si no cambiamos la forma en que pensamos. Séneca escribió una carta magnífica sobre este tema, recordándole a un amigo que viajar no cura el descontento. Le dijo que, aunque uno cruce mares enteros, la tristeza viaja con uno, porque no está en ningún paisaje, sino dentro de la mente que lo contempla. Decía algo así como, necesitas un cambio de alma, no de clima. Y ese mensaje atraviesa los siglos con una exactitud sorprendente. La frustración, la incomodidad, la sensación de vacío, no desaparecen simplemente mudándonos. Podemos dejarlo todo, cambiar de identidad, empezar de cero en otro continente. Pero incluso así, seguiremos enfrentándonos a los mismos pensamientos que nos atormentaban antes de irnos. Esa es la raíz del descontento humano, la tendencia a buscar soluciones externas para problemas que nacen en nuestro interior. Aún así, desde una perspectiva existencialista, el acto de partir tiene otro significado. Para pensadores como Sartre, la existencia no viene con un propósito prefabricado. Somos nosotros quienes debemos darle forma. Y comenzar de nuevo, lejos de lo familiar, puede convertirse en un acto profundo de libertad. La afirmación de que no estamos sujetos a un destino impuesto, sino que podemos escribir nuestra propia narrativa. Alejarse puede convertirse en un modo de autodeterminación, un gesto que dice, no estoy condenado a ser lo que fui, puedo reinventarme. En ese sentido, partir no es una huida, sino un movimiento hacia la autenticidad. Porque cuando soltamos lo que nos ata, ganamos espacio para convertirnos en algo distinto. Por eso, muchos ven en la distancia una oportunidad para rehacerse, una puerta hacia una versión de sí mismos que sería imposible dentro de la casa llena de humo. Sin embargo, surge el dilema. Si el mundo es tan vasto y está lleno de posibilidades, ¿por qué nos quedamos atrapados en espacios tan pequeños durante tanto tiempo? ¿Por qué nos cuesta tanto cruzar la puerta? Parte de la respuesta está en la naturaleza del apego, aquello a lo que hemos dedicado años, aquello que nos dio identidad, aquello que sentimos como hogar, no se abandona fácilmente. Somos criaturas profundamente simbólicas. No dejamos atrás solo objetos o personas, dejamos atrás partes de nosotros mismos. Y esa pérdida, aunque necesaria, puede sentirse como una especie de muerte. Pero hay algo que conviene recordar. Cuando nos alejamos, nunca lo hacemos con las manos vacías. Nos llevamos aprendizajes,
heridas que se convierten en sabiduría, recuerdos que funcionan como brújula, claridad sobre lo que queremos y lo que no volveremos a permitir. Todo eso son semillas. Semillas que, puestas en un suelo más fértil, pueden dar lugar a una vida completamente distinta. Alejarse, en el fondo, es un acto creador. Es renunciar a una versión vieja de nosotros para darle espacio a una nueva. Y como escribió Nietzsche en Así habló Zaratustra, dentro de cada uno de nosotros hay un caos que, si se cultiva bien, puede dar nacimiento a una estrella danzante. Porque a veces, dejarlo todo atrás no es renunciar a la vida. Es, por primera vez, comenzar a vivirla a propósito.